Mi nombre es Henry Yanes, soy evangelista de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, y es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a estudiar "Serás salvo tú y tu casa". Ustedes escucharon acerca de la Gran Comisión alguna vez en su vida, pues es tan importante la Gran Comisión que aparece en los 4 evangelios. Aparece primeramente, en orden cronológico, en Juan capítulo 20, y aparece porque primeramente se presenta el Señor Jesucristo después de resucitado a María Magdalena. Más abajo, en el versículo 19, Jesucristo se presenta a 10 de sus apóstoles. Y en el versículo 21 de Juan capítulo 20 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la gran comisión que aparece en el Evangelio de Juan. Más adelante, en el aposento alto, 8 días después de su resurrección, se presenta a la mesa y le reprocha su incredulidad. En Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión. Debemos, como discípulos del Señor, predicar el santo evangelio a todo el mundo. En el versículo 16, lo que tienen que hacer las personas cuando escuchan el santo evangelio: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es muy clara la gran comisión. La pregunta para nosotros es: ¿la estamos haciendo? ¿La estamos cumpliendo? Todo discípulo del Señor Jesucristo tiene que cumplir la gran comisión. Más adelante, en Mateo capítulo 28, aparece por tercera vez este mandamiento. Ahora, en un monte de Galilea, no se sabe ciertamente cuál es el monte, pero ahora se aparece a los 11 apóstoles. Y en el versículo 18 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Notó? Por tercera vez esta gran comisión. Pero también, hermanos queridos, en el libro de Lucas, en orden cronológico, en el capítulo 24, versículo 45, 40 días después de su resurrección, otra vez, versículo 45 al 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Lo notó? Somos enviados a predicar el evangelio. Los 4 evangelios lo dicen. Es un mandamiento para todos los discípulos del Señor. En el libro de los Hechos encontramos la historia de la iglesia. Y en el libro de Hechos, si usted está aprendiendo a leer las Escrituras, usted ahí va a encontrar cómo las personas se arrepintieron y se convirtieron al Señor. Es un conjunto de historias donde nos muestra cómo la iglesia surgió y se formó. Ahora, estas personas, como en la Gran Comisión ya lo dijo,
escucharon el Evangelio, tuvieron fe en el Evangelio, se arrepintieron y finalmente se bautizaron. Sé que muchos de los que están aquí quieren acercarse con mucha sinceridad a Dios. Otros están muy atentos porque ya son discípulos del Señor y quieren aprender cómo evangelizar a otras personas. Así que vamos a aprender a evangelizar, pero también vamos a aprender, hermanos queridos, a conocer la voluntad de Dios. Vamos a hablar de un caso específico. Vamos a hablar de la historia de Pablo y Silas en Filipos. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, Hechos capítulo 16. Esta historia tiene que ver con una familia. Es una historia de salvación. Y para que usted entre en contexto, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia. Pablo y Silas venían predicando el Evangelio. Y por predicar el Evangelio, ellos fueron injustamente azotados y luego, como criminales, fueron enviados al calabozo. Lo que hacen ellos en la cárcel es maravilloso, porque a pesar de estar en un lugar tenebroso, con mala compañía, porque estaba llena de criminales, y a pesar que está frío y también es incómodo la posición que se encuentran porque estaban bien amarrados, ellos, en vez de quejarse por las incomodidades, ellos lo que hacen es algo distinto. Algo que va a marcar la vida de muchas personas. El carcelero es un ejemplo de la humanidad de las personas, de una persona que toma decisiones rápidas al verse con un gran problema. Su solución no es buscarlos por la ciudad y atraparlos a todos, no. La solución que él toma es quitarse la vida. El versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, y mira lo que dice Pablo, dice lo siguiente: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué increíble. Yo no sé qué pasó con el corazón de estas personas, pero a nadie se le vino la idea de huir. Y el apóstol Pablo impide que el carcelero tome una mala decisión. Qué interesante lo que sucede aquí. Son hombres de Dios, hermanos queridos. Son personas que toman buenas decisiones. Son guiados por el Espíritu Santo, definitivamente. En el versículo 29 dice: él entonces, pidiendo luz. Todo esto estaba sucediendo a oscuras. Pide luz porque tenía también a su cargo muchos soldados, y dice ahí que se precipitó adentro. ¿Se imagina un carcelero entrando a la celda donde estaba Pablo y Silas? Entrando a ese calabozo hediondo, incómodo. Y no solamente eso, dice el texto, que se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y es interesante lo que sucede. Que dice ahí, dice que sacándolos, les dijo: señores. Es muy bonito lo que sucede, hermanos queridos. Creo que las dificultades y el testimonio de estos dos siervos de Dios hicieron que el carcelero busque a Dios en estas dos personas. Ni siquiera conoce su nombre. Les dice: señores. Y él se postra delante de ellos y tiene una sola pregunta. Lo interesante es que esta pregunta tiene un contenido espiritual 100%. Creo que las dificultades de la vida, las necesidades,
las angustias y los sufrimientos que tiene el hombre, hace que nosotros pensemos en el Señor. Hace que nosotros fijemos nuestros ojos en nuestro Dios Todopoderoso. Este hombre hace la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo, hermanos queridos, que hay personas que están buscando sinceramente a Dios, como muchos de los que están escuchando este mensaje. Le buscan a Dios de corazón. Pero quiero llamar la atención a los discípulos que ya obedecieron, a los discípulos que ya llevan algunos años en una iglesia. Nosotros debemos estar preparados para responder este tipo de preguntas. Debemos saber cómo responder a nuestro amigo que nos pregunta: amigo, ¿qué debo hacer para ser salvo? A nuestro familiar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros vamos a responder. ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso con Dios de prepararnos. Muy bien, el verso 31 es muy, pero muy interesante, porque Pablo y Silas van a responder a esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvos? Dice el texto bíblico, ellos dijeron, y miren la respuesta, qué interesante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravillosa promesa para el carcelero de Filipos. Tienes que creer en el Señor Jesucristo y vas a ser bendecido, vas a ser salvo, liberado del infierno. Vas a estar con el Señor, vas a ser salvo con toda tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir que para que una persona tenga fe, necesariamente tiene que haber la predicación de la palabra de Dios. Así que se le predica a él y a su casa la palabra de Dios para que ellos tengan fe. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense la escena. Allí, dos hombres predicando el evangelio con una sonrisa. Estos dos hombres están con la ropa sucia. Además de eso, estos dos hombres están sangrando. Y el carcelero, probablemente con su esposa, mirando todo lo que está diciendo este dúo de predicadores, esta pareja de predicadores. Es algo interesante que sucede aquí, hermanos queridos. Me llama mucho la atención el corazón y la decisión que ha tomado el carcelero de Filipos. El carcelero invita a su casa, invita a su familia y los trae para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que usted tiene que hacer lo mismo. Cuando estudiemos la palabra de Dios, debemos llamar a todos para que todos aprendamos. Mira el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Se acuerdan? Era medianoche. En esa misma hora, ¿qué hizo el carcelero? Como estaba mirándoles, él se preocupó. ¿Y qué hizo? Les lavó las heridas, porque estaban sangrando. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces se está cumpliendo la gran comisión. Se predicó el evangelio, la gente tuvo fe, pero no solamente la fe, hermanos queridos, sino también se bautizó. Entonces, qué bendición que está pasando en aquella noche. Por eso no hay que alargar el bautismo. Si usted escucha el evangelio, si usted cree de todo corazón y está dispuesto a cambiar de vida, es necesario proceder al bautismo. Probablemente algunos de los que están aquí escuchando esta prédica digan:
yo quiero bautizarme. Pues debe contactarnos, debe escribirnos para nosotros poder bautizarle. Ojalá pudiéramos tener un estudio con toda su casa, con toda su familia, para que todos tomen esa linda decisión de servir al Señor, de obedecerle. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios fue predicada. Imagínense la escena, toda la familia muy concentrada, esperando el momento para tomar esa linda decisión de bautizarse. Ellos se convirtieron en hijos de Dios, Muchas personas están muy confundidas, pero para eso estamos, para explicarles qué dice la palabra de Dios con respecto a quién verdaderamente es un hijo de Dios. Porque muchos se creen hijos de Dios, pero son pecadores, no han dejado esa vida antigua. Bueno, le pido por un momento que me acompañe a Gálatas capítulo 3, versículo 26 y también el 27. Leamos juntos este texto bíblico. Dice el texto, pues todos sois hijos de Dios. Si el texto se quedara en esta frase, todos, absolutamente todos, son hijos de Dios. Pero el texto continúa. El texto bíblico dice, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, somos hijos de Dios si tenemos fe en Cristo Jesús. Aquí hay un gran grupo de personas que están convencidos que solamente con su fe ya son salvos, ya se convierten en hijos de Dios. Pero le cuento una cosa, ahí no termina el texto bíblico, sino que continúa en el versículo 27. ¿Por qué son hijos de Dios si tienen fe? Dice el texto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, no solamente es tener fe, sino también es bautizarse. Y nosotros nos bautizamos. Y usted puede ser bautizado o bautizada para que sea revestida o revestido de Cristo Jesús. Hacemos esa cordial invitación a usted en este momento para que decida obedecer al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 34, continúa la historia y dice, y llevándolos a su casa. El carcelero no puede permitir que ellos sigan en la cárcel. No. Ahora ustedes van a mi casa, dijo el carcelero. Les puso la mesa. Imagínense esto. Están en la casita, en la comodidad de la casa y están sirviéndose una deliciosa cena. Y dice ahí el carcelero, y esta es la bendición de servir a nuestro Dios, que él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Servir al Señor es una alegría. Servir a Dios es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en esta tierra. Es bonita esta historia, es muy bonita esta historia, pero yo quiero terminar con 3 conclusiones de este estudio bíblico. Quiero invitarle, usted como cristiano, a tener un propósito, y es tener el mismo sentir que estos 2 siervos de Dios, Pablo y Silas. Tener ese valor de predicar el evangelio aún en situaciones muy difíciles. Le invito también a que como siervos de Dios, como discípulos del Señor, que a pesar de las dificultades, glorifiquemos a Dios. Que aunque usted tenga muchos problemas, usted tenga el valor y las ganas de orar al Señor y ofrecerle frutos de labios de alabanza, adorar al Señor en momentos difíciles. Esto va a convertirse en un buen testimonio. Y a usted, querido amigo,
o amiga que ha llegado hasta aquí, a este punto del estudio bíblico, le invito a creer en el Señor Jesucristo. Le invito a obedecer, a bautizarse, para que usted sea salva o salvo, para que usted reciba el perdón de los pecados, para que se revista de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les guarde. Nos vemos pronto. Lávate tus pecados,